Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y nosotros ahora vamos a hacer una serie de videos o de podcasts hablando de la seriedad del pecado, de por qué para la religión cristiana, para el cristianismo, el pecado es un tema tan importante y tan serio que muchas veces el, el inconverso, la gente del mundo, y también cuando uno estaba en el mundo, uno no entendía por qué el cristiano, el evangélico, estresa tanto en el pecado, por qué es que el pecado es una cosa, algo tan serio, es algo tan que se tiene que prestar tanta atención, que por qué, o sea, porque como hemos dicho antes, mucha gente que vive fuera de Cristo en el mundo, ellos se ven como personas buenas, o sea, ellos dicen, yo no mato, yo no robo, personas, principalmente personas que no cometen actos criminales, que son civiles normales, pero que no son cristianos, se consideran personas buenas y muchas veces no entienden por qué el cristiano estresa tanto en el asunto del pecado. Y ya hemos dicho que el pecado es esa entidad de maldad, that evil entity, que vive dentro del ser humano, que nosotros heredamos de Adán. Y explicaremos eso de por qué hay otras personas que se preguntan, ¿por qué yo tengo que pagar por lo que Adán y Eva hicieron? A mí me han hecho esa pregunta algunas veces y eso lo vamos a responder después. Pero o sea, como hemos dicho, o sea, esa entidad de maldad que vive dentro del ser humano, que vive en la carne, lo que en la Biblia se refiere a la carne. La carne es aquella materia eh, que está infectada con el pecado y que el pecado vive dentro de ella. So, el pecado, esta es la definición que yo le doy del pecado. El pecado es todo aquello que es aquella sustancia que está opuesta completamente a la moralidad de Dios. Es completamente opuesta a la moralidad de Dios. Si Dios va al norte, el pecado va al sur. Si Dios va al sur, el pecado va al norte. Todo, si Dios dice blanco, el pecado dice negro. Si Dios dice negro, el pecado dice blanco. O sea, el pecado es todo aquello que va siempre en contra de la moralidad de Dios y que siempre opuesto a la moralidad de Dios. Por ejemplo, si vamos a Isaías capítulo 59, versículo del 1 al 2, dice así, Isaías, versículo, capítulo 59, dice así, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ven, ahí ya está hablando de la naturaleza del pecado. El pecado hace división entre Dios y el hombre. O sea, y vemos como dividir, cuando hablamos de dividir, que tú separas. Dios separa al hombre, al hombre de Dios. Cuando vemos en el Génesis que Adán es sacado del Edén, es por el pecado. Cuando Dios saca a Adán del Edén es por el mismo pecado. Entonces el pecado hace división, porque el pecado siempre está opuesto a la moralidad de Dios. Si vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5:17 dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay tres conceptos en la Biblia
que se refieren al pecado. Está el pecado, está la carne y están los deseos de la carne. O sea, la carne es aquella materia que está infectada con el pecado. Por eso es que ustedes ven que todo se corrompe. Cuando todo se corrompe, las cosas nunca fueron. Cuando Dios creó el mundo, lo creó para que fuera eterno, para que nunca se corrompiera, para que nunca las cosas se pudrieran o se corroeran, ¿verdad? Entonces, en la carne, cuando se habla de la carne, es aquella materia que está infectada con el pecado. El deseo de la carne son todos esos deseos, como dijimos, el pecado es todo lo que está opuesto a la moralidad de Dios. Cada vez que yo tengo un deseo que está en contra de la moralidad de Dios, eso viene del pecado y eso se le llama el deseo de la carne. Un deseo que proviene del pecado, pero que proviene de esa materia, de ese cuerpo, de ese cuerpo. Es un deseo, el deseo de mentir, el deseo de matar, el deseo de estar con la mujer ajena, el deseo de estar con el hombre ajeno. Todo eso proviene del pecado que hay dentro. Entonces otra cosa que hace el pecado algo más serio, y es algo que yo he descubierto en la Biblia, es que el pecado, hablando de maldad, hay tres males en este mundo, que es el pecado, Satanás y el mundo, lo que se llama el mundo. Cuando hablamos de mundo, no estamos hablando de la planta o el mal. No, estamos hablando de toda organización que está en contra de Dios. Porque en sentido, el mundo es como el pecado, pero en sentido colectivo. Eso es el mundo. Cuando un grupo de gente pecadora se reúne para hacer cosas en contra de lo que Dios, en contra de lo que Dios quiere. Pero el pecado, de esos tres males, el pecado es el mal peor de los tres. O sea, el pecado es peor que el mismo Satanás. Y usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, porque el pecado nunca puede obedecer a Dios. En la esencia del pecado, el pecado no puede obedecer a Dios, jamás. Los deseos de la carne no pueden obedecer a Dios jamás. Pero Satanás, hay momentos que Satanás obedece a Dios y los demonios obedecen a Dios. Y eso lo vamos a ver en la Biblia, que hay momentos que cuando Dios le dice algo a Satanás, Satanás obedece a Dios. Con todo y que ustedes ven que tanto miedo que le tienen a Satanás y que le tienen a los demonios, hay veces que Satanás tiene que obedecer a Dios. Si Dios le dice una cosa a Satanás, Satanás pianito tiene que obedecer. Entonces vamos a ir a Romanos 8:7. Romanos 8:7. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7, los deseos de la carne, el mismo pecado en la carne, no puede obedecer a Dios. Una cosa es que no querer y otra cosa es no poder. Una cosa es escoger o tener la voluntad. Satanás no obedece a Dios por voluntad, sino porque no tiene de otra y tiene que hacerlo. Por ejemplo, vamos a Job, versículo del 1 al 2, capítulo 1, versículo 12. Job 1:12. Vemos ahí una parte donde Satanás tiene que obedecer a Dios. Tiene que obedecer a Dios. Aunque no quiera, tiene que hacerlo. Por más que refunfuñe, tiene que obedecer a Dios. Ahora aquí, 1:12. Esto es cuando Satanás entra a la presencia de Dios y incita a Dios a que ponga a Job bajo prueba. Y Dios le dijo Jehová a Satanás, aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, Dios le está diciendo, está bien, vamos a probarlo, pero no lo mate. Y Satanás obedeció. En ningún momento Satanás mató a Job, pudiendo hacerlo. Mató su familia, mató su ganado, le quitó todo lo que tenía, lo puso en enfermedad, pero no lo mató. Eso está en 2:6 también. En capítulo 2, versículo 6 dice así. Y Jehová dijo a Satanás, aquí, él está en tu mano, más guarda su vida. No lo mate. Y Satanás pianito obedeció. Pero el pecado nunca puede obedecer a Dios.
Nunca. Si el pecado tuviera el poder de matar a la humanidad, ya nosotros tuviéramos muerto todos. Aunque Dios le diga al pecado, no lo haga, el pecado lo va a hacer. Por eso es que el asunto del pecado es tan serio. Cuando ustedes van a Santiago 2.19, Santiago 2.19, Santiago 2.19 dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, él le está hablando, Santiago le está hablando a la congregación. Hay gente, alguna gente que creen que Dios es uno. Ok, perfecto, tú lo crees, eso está bien, pero los demonios creen eso también. Y tiemblan cuando Dios les manda a decir una cosa también. Eso refiriéndose a los demonios. O sea que eso es una de las cosas más tan serias que tiene el pecado. El pecado nunca puede obedecer a Dios. En la esencia del pecado es desobedecer a Dios. Otra definición del pecado sería que el pecado es la desobediencia en sí misma. Satanás, los pecadores, la gente del mundo que no tiene a Cristo son desobedientes, son personas desobedientes, pero el pecado es la desobediencia en sí misma. Entonces, otra cosa importante es que lo único que puede limpiar, y esto lo saben muchos cristianos, esto no hay que buscar versículos bíblicos porque esto lo sabe mucha gente. Lo único que puede limpiar el pecado es la sangre de Cristo. Porque esto hace el pecado aún más serio. Si las personas que caen en el infierno y después caen en el lago de fuego van a estar en una eternidad, no tanto porque Dios quiere que estén en una eternidad ahí, es porque el pecado no se puede limpiar a menos que sea por la sangre de Cristo. O sea, todo aquel que no acepte el sacrificio de Jesucristo para perdón de pecado y para que sus pecados sean limpiados, tiene que durar una eternidad en el infierno o en el lago de fuego, porque los pecados nunca se limpian. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que Dios usa el fuego, el mismo fuego, para purificar ciertos pecados. Cuando ustedes van a Isaías, cuando van a Isaías, que es el llamado de Isaías, cuando Dios llama a Isaías, que Isaías está en la presencia de Dios. Dice aquí que él estaba en la presencia de Dios. Entonces él grita, dice en el versículo 5, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey de Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, el fuego, Dios usa el fuego para limpiar el pecado también, ¿verdad? Y vemos que en ese momento Isaías, los labios de Isaías son purificados por el fuego que hay en el altar. Es decir, y también hay una parte de la Biblia donde dice que el lago de fuego, esto lo vamos a aplicar más para adelante, pero es muy probable que el lago de fuego esté enfrente de la presencia del Señor, porque dice que hay un lago de fuego que emana de la presencia del Señor. Es muy probable que los pecadores en el último día sean lanzados en ese lago de fuego, que sale de la presencia del Señor. Pero también dice que nosotros fuimos bautizados con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Fuimos bautizados con Espíritu Santo. O sea, el fuego, Dios utiliza el fuego para. Pero el pecado, el pecado original que heredamos, solamente la sangre de Cristo lo puede limpiar. Y por eso es que el que no acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador va a tener que durar una eternidad en el lago de fuego. Esta es la seriedad del pecado. Por eso es que el pecado es un asunto tan serio. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.